Uy, llegaron todos al tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha Buenas ido? noches, ¿Bien? Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Adiós, sí, señor. Qué bueno. Mm, Elsa, Julio. Bueno, esperamos a ver si de pronto entra ya Eliana. Falta Elsa y Eliana. Permítame un momentito. Qué pena con ustedes, es que estaba atendiendo una emergencia allí con mi madre. Mm, Bueno, yo les voy a pedir un favor para que me activen un momentico todas las cámaras. Muy bien. Viviana. Muchas gracias. Es que es interesante porque la clase se torna así como, necesitamos que se torne más dinámica, porque sin poderlos ver nos convertimos en fantasmas. Es importante que nosotros podamos vernos. Si alguno desea hacer un comentario, entonces levantan la mano para dar la palabra. Pero es importante que ustedes se dejen ver. Pues Esteban dice que él está en este momento en clase, está ocupado, entonces él va a estar presente. Sí, hermano Carlos, y buenas noches para todos. Y hermano Hugo, yo la enciendo lo que le estaba diciendo al hermano Carlos, Sí, después Carlos. de, ponle que como el 5 de mayo, ya estoy con ustedes 100% en tiempo. Solo que pues ahorita la cámara la tiene el otro programa, entonces por eso no la Listo, puedo no te encender. preocupes, no te preocupes. Gracias. Buenas noches a todos igualmente. Eh, hay una inquietud y es, a ver si nos alcanza el tiempo para tener una pequeña charla con ustedes mm, en cuanto a las clases. Necesito escuchar su apreciación, cómo se han sentido, cómo han visto las clases, si tienen alguna inquietud. ¿Los escucho? Julio.
Sí. José Eduardo. Bien, hermano, realmente gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de estar como en la mayoría de las clases. Aparte de lo que se expone ese día, pues después trato de hacer una lectura. Me alegra mucho los enlaces que compartes por el grupo. Soy muy dado a investigar. Sé que los libros de la doctrina son la base, pero siempre estaba haciendo un seguimiento muy de investigar la labor de los medios más representativos, como lo fue Chico Javier y como lo ha sido Divaldo. Incluso, pues, creo que he podido este año leer bastantes libros de ellos y creo que pues esta reunión de los miércoles para mí es como volver a iniciar. Ya hace unos años estuve muy inmerso, muy comprometido con la doctrina, la abandoné un buen tiempo, estuve analizando otras posibilidades, pero creo que estoy volviendo y con más fuerza. Entonces yo creo que Bien. esta reunión para mí es muy importante. Viviana. Bueno, yo creo que estas reuniones han sido, pues para mí muy interesantes. Trato de leer antes de las clases. Por ejemplo, la película de Nuestro Hogar, no la conocía y la pude ver, me pareció muy interesante. Y pues yo creo que nos ayuda a todos, pues en nuestro proceso evolutivo. Bien. Eliana, regálame cámara, por favor. Hola Carlitos, buenas noches. Regálame un segundito y ya la enciendo. Ah, yo he querido hacerle un giro a estas clases. Estábamos hablando con nuestro director, hermano Hugo, mm, porque es importante tomar su apreciación. Eh, Me gustaría que las clases fueran más participativas, no como uno allá y yo aquí, ustedes allá y yo aquí. Entonces es importante, eh, estoy en la tarea de coordinar otro libro, que es El cielo y el infierno, y estamos tomando una dinámica de exposiciones. Entonces, yo, con la venia de nuestro hermano Hugo, quisiera tomar esa proposición. Bueno, Carlos, pues sí es importante precisamente hacer esta dinámica de hablar con todos, pues primero para saber cómo se han sentido con estas reuniones, si les gusta la metodología, pues entendemos que de pronto ya a esta hora en que hacemos la reunión, obviamente por petición de ustedes mismos, porque pues la reunión está programada para ser más temprano, ¿no? Pero por la situación laboral, pues sabemos que ya corresponde a esta hora y de pronto pues ya la mayoría hemos tenido actividades durante el día, venimos así como un poco agotados, cansados. Y la idea es que la reunión sea pues como más dinámica, ¿no es cierto? Que gente como Carlos decía, sea mucho más participativa, porque yo algo que he notado y no sé si es de preocuparme o de alegrarme, es que, por ejemplo, Carlos pregunta, hay preguntas sobre el tema que se trata de ese día y pues nadie hace preguntas. Pues aparentemente todo está, dice el hermano César, claro y cristalino como el agua exorcizada del hermano Martín, ¿no? El tema va a ser cuando se realicen los exámenes, es cuando se Las va a saber la evaluaciones. verdad. Pero entonces el tema es que realmente debería ser como más dinámico y obviamente eso no va a depender solamente de Carlos o de mí, sino pues de todos. Entonces, realmente Todos. la pregunta que está haciendo el hermano Carlos en estos momentos es para saber cómo se han sentido con esta metodología o si tienen algo que agregar, algo que anexar, algo que quitar, que cambiar. Entonces sería importante que los pusieran, que los gozaran. ¿Sí? La idea es que entre todos pues complementemos esta charla y como les digo que se vuelva más dinámica, ¿no? Entonces, Eliana nos iba a regalar su apreciación.
Ahora le preguntamos a Elsa. Sí, Carlitos, buenas noches para todos. Qué pena es que había entrado tarde, entonces no sabían qué estaban haciendo. Bueno, pues realmente digamos que a mí el tema del aprendizaje y la temática que ustedes nos están compartiendo, pues me parece muy interesante. Estoy de acuerdo de pronto en lo que propone Carlitos, en que sea un poco más dinámica en el sentido de que pues justamente el horario es por las cuestiones laborales que tenemos algunos, ¿sí? Pero pues también se vuelve tedioso en cierto modo Sí. cuando viene uno todo el día de estar conectado en un computador, de que a veces sale uno con la cabeza llena de muchas cosas de la oficina y de pronto sí hacerla como venimos haciendo el tema de la exposición y demás, pues personalmente para mí de pronto sí en algún momento se vuelve como agotador por la misma dinámica que manejo en el día, ¿sí? Si de pronto entramos a participar nosotros, si se hace algo más dinámico, pues realmente uno pues de todas maneras nos obliga a estar 100% concentrados en lo que estamos trabajando. Dos, pues también ayudamos en cierto modo a Carlitos a que también el tema de las exposiciones y eso sea más fácil. Y tres, pues de todas maneras el estar nosotros participando de manera interactiva hace que el conocimiento que estamos adquiriendo como que se nos quede más fácil que de pronto si lo leemos en el libro, si después lo leemos en las diapositivas, si lo hablamos, o de pronto desde mi experiencia yo puedo pensar algo y cuando lo compartan nos damos cuenta que o estoy errada o estoy en lo correcto, pero eso también nos ayuda a entender un poquito mejor los temas que hablemos. Bien. Elsa, ¿qué dice? Elsa. Elsa, ¿me escuchas? Bien, se quedó congelada. Bueno, es importante entonces que seamos todos participativos, interactivos, dinámicos, porque cuando una nota suena en la misma vibración, me duermo, en serio. Y Hugo me conoce, y cuando yo tengo una exposición, yo soy muy dinámico en la escala musical, ¿verdad? No, a veces yo me digo aquí, ¿será que sirvo? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que, ay Dios, porque esto de dirigir un grupo es cosa seria. Entonces, yo necesito que ustedes vayan pensando, porque podemos entonces asignar capítulos para que vayamos preparando, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes. Dice José Eduardo, él tiene un amplio espectro ya, ha sido bien ilustrado en cuanto a las lecturas, tiene mucho bagaje y es interesante que ustedes nos den esa retroalimentación, porque una sola persona no tiene la verdad, ¿verdad? ¿Por qué nos dieron dos ojos? Para poder ver mejor, porque con uno las dimensiones son más complejas. Entonces, si utilizamos el tercer ojo, entonces entramos en otra dimensión. Entonces, yo les invito a eso, ¿no? No se les haga extraño que yo en cualquier momento, entonces, ¿cierto, mi hermano Hugo? Tengo el aval suyo para poder direccionar capítulos. Y bueno, fulanito de tal va a preparar este capítulo para esta noche. Entonces es importante, yo necesito siempre verlos, siempre, no en cámara apagada. Entonces eso es importante porque yo necesito ver gestos, de pronto alguien me va a decir, no estoy de acuerdo. Entonces yo inmediatamente puedo direccionar. ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a hacer oración e iniciamos, porque el capítulo hoy es un poquito extenso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Santo, por este día, por la vida, por todas tus bendiciones, Señor, por todo lo que nos das, porque nos permites experimentar en este plano para nuestro crecimiento.
Te suplicamos, Padre misericordioso, que nos permitas la asistencia de tus espíritus de luz para que nos guíen, nos orienten en este proceso de crecimiento, de aprendizaje. Te suplicamos, Padre Santo, que nos dé la luz necesaria para crecer, para evolucionar. Pero lo más importante, Señor, que nosotros podamos amar a nuestros semejantes, entenderlos, aceptarlos, comprenderlos como son, compartir con ellos, con todos los seres, con algo de nosotros. Te suplicamos, Señor, por los méritos de tu amadísimo Hijo Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo. Madre Santísima, ilumínanos siempre, guíanos siempre en este camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a ver cómo me va con la tecnología hoy. Carlos, Señor. déjame que le corte un momentico porque, pues a ver, de todas maneras, pues sí, una de las opciones que hay que usted está diciendo es lo de las exposiciones, pero volví y me preocupé porque no dijeron si estaban de acuerdo, si no están de acuerdo, si lo vamos a hacer, como para Estoy que de de una vez acuerdo. se vaya Sí. No dijeron nada. No dijeron nada, así ¿No? como siempre, en mudos. Abran sus micrófonos, todos micrófonos Digan abiertos. si ¿Ves? tienen alguna otra sugerencia, alguna otra opinión, algo más que agregar, que anexar, para que hagamos las reuniones más dinámicas, ¿no? Sí. ¿Quién dijo? A ver, empecemos con las damas, Eliana. A mí me parece bien, yo estoy de acuerdo. Listo. Viviana. Yo también estoy de acuerdo. Elsa. Abra el A mí me micrófono. gusta. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Es que tengo problemas acá con el internet. Pues la verdad, me encanta como ustedes hacen la exposición porque ustedes dominan el tema. Ustedes son unos duros en el tema. Los felicito. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes y que ustedes me hayan dado también la oportunidad. A Dios y a ustedes. Lo que pasa es que ustedes dominan mucho el tema. Ustedes, o sea, me les quito el sombrero, lo No. dominan, tienen las herramientas. No sé si de pronto con las exposiciones sea lo mismo, no sé. Si como es el común, lo que todos digan, pues no sé. Yo, En las exposiciones se crece muchísimo, se aprende mucho. Yo tengo la experiencia con el libro del cielo al infierno, y es bueno. Y entre bueno, todos aportamos, entre todos vamos a enriquecer el tema, ¿no? El capítulo. no, las exposiciones, pues, no sé, yo me someto a la metodología que ustedes quieran, no importa. Ok, bueno. Lo único es que me José, encanta como ustedes participan y lo hacen, sino que pues ya es diferente, ya tú uno como tienes grandes alumno, pues, riquezas, hay que compartirlas. dale. José Bueno. Eduardo. Sí, yo estoy de acuerdo. Bien. Julio. Esteban. Está en clase. Está en clase, sí. Bueno, entonces, hermano Hugo. Ya quedamos entonces, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer la experimentación. Eso.
Sí, eso. Pero entonces sería que en el Utilicemos transcurso de la semana, utilicemos el método experimental, ujú, en el ¿verdad? transcurso de la semana sería bueno que entonces usted, hermano Carlos, sacara los capítulos y pudiera empezar pues a darle a Así, cada uno ese ok, capítulo. Sí, dejar perfecto. por ahí más o menos unos 2 o 3 capítulos adelante, ¿no? Como para que tengan el tiempo Sí, sí, suficiente de sí. preparar la exposición y que cada uno pues tenga también como la libertad, comillas, ¿no? De desarrollar esa exposición de la manera que lo vea Sí, más sí, conveniente, más claro, favorable, claro. ¿no? Sí, Igual de todas maneras, la idea es que todos vamos a tener que leer y todos vamos a tener que participar, ¿sí? ajá. O sea, no es que entonces también ese día que, por ejemplo, Esteban va a exponer, entonces Esteban expone y todos los demás nos quedamos callados y no decimos nada, sino que la idea A es que no ojalá, hablar, pues no. hasta le formulemos preguntas para saber qué preparó el tema, o él nos las haga a nosotros y nosotros estemos listos para Ah, sí, contestarlas. claro, Bueno, por cosas supuesto, como esas, sí, ¿no? sí, sí, claro. Eso va a ser importante, ¿no? Sí, Ahora, señor. hay que ¿Listo? tener en cuenta algo importante. El que vaya a hacer la exposición del tema en cabeza de ese capítulo que toque, va a sacar tres preguntas para la evaluación. ¿De acuerdo? Tres preguntas para la evaluación. Entonces, así estamos conscientes yo que Carlos hizo las preguntas a su antojo y entonces, bueno, ¿listo? Sí. Entonces vamos a Y iniciar. lo otro era lo que usted decía, Carlos, o sea, la importancia de que tuviéramos todas las cámaras abiertas, Sí, porque, digamos, no tanto el micrófono, porque se no, no, genera no. ahí como un eco que no es tan favorable, pero sí las cámaras primero para saber que sí estamos aquí preparados, porque qué tal que más de uno de pronto, discúlpeme que sea como tan pensamiento negativo, de que, pues sí, se conectan a la reunión, pero después se van a ver el noticiero, por ejemplo, ¿no? Entonces al menos uno Ya me sabe que sí pasó con están el acá, cielo y el infierno. que Entonces sí yo están acá pensando que precisamente en X la... persona estaba conectada ahí y se había ido a hacer la comida. Entonces cuando yo le estaba haciendo unas preguntas, dice, ay, pero es que yo no sé, pero es que usted estaba, entonces por eso dije, abran las cámaras. Sí, claro, ya me pasó. Sí, cámaras Entonces abiertas por y el eso, micrófono sí sí, cerrado y que de todas maneras el que quiera pues preguntar, levanta la mano y ya uno entonces sabe que esa persona necesita preguntar algo, pues se le da la vocería, ¿no es cierto? sí, Eso sí, también claro. sería muy importante. Levanta la mano, pues Sí, ahí en el señor. sistema hay una forma de una manito, pero bueno, ahí podemos levantar la mano y, Eso. y los vemos. Bueno, entonces vamos a Listo, iniciar. Carlos. Bueno, El sí, señor. tema de hoy es muy interesante. Interesante, pero se me perdió. Ay, Jesús. Me avisan si ven algo, ¿sí vale? Sí, señor, se ve la presentación. Bueno, bueno, entonces hoy tenemos un capítulo muy interesante. Además, debe ser este es de mucho dominio de nuestro hermano Hugo, que es el que le toca enfrentarse a todas estas cosas. El capítulo quinto nos habla de las manifestaciones físicas espontáneas, ruidos, alboroto, perturbaciones, lanzamiento de objetos, fenómenos de aportes. Vamos que en el numeral 82 nos hablan de estos fenómenos que pueden ser provocados o pueden ser espontáneos. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones, o no nosotros, las personas, que les vuelan los objetos, hacen ruidos, estas situaciones no es una participación voluntaria, que yo quiero que se genere, simplemente se generan, incluso fuera de la voluntad. Nosotros tenemos que mirar algo importante, que estas situaciones pueden generarse por una ilusión o por una mistificación. Ilusión, ¿qué quiere decir? Que nosotros a veces vemos cosas que no son, nos hacen ver cosas que no son. Y la mistificación, cuando algunas entidades nos empiezan a influenciar de una u otra manera. Leanita, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí. De todas las manifestaciones espíritas, las más simples y frecuentes son los ruidos y los golpes. Analizar formas de identificación. Se trata de golpes secos, ora sordos, débiles y suaves, ora nítidos, definidos,
a veces retumbantes, que cambian de lugar y se repiten sin ninguna regularidad mecánica. De todos los medios de control, el más eficaz, el que no puede dejar ninguna duda respecto al origen del fenómeno, es la obediencia de éste a la voluntad de quien la observa. Hablábamos de la ilusión, que sobre todo en las casas viejas, chirrean las puertas, chirrea el piso, chirrea el techo, y entonces nos empezamos a decir, ahí por ahí hay alguien, ahí por ahí está pasando algo. Entonces nosotros como que nos mistificamos, nos adentramos en situaciones de esto aquí hay algo fantasmagórico, algo de espíritus. Mentiras, es simplemente los fenómenos físicos. Que un árbol roza la teja, que un árbol roza la ventana y empieza a hacer golpes extraños. No, aquí nos hablan de que la identificación es clara. El golpe es seco, es seco. Acordémonos que lo vimos en un capítulo anterior de la clave de Morse, ¿verdad? Y sobre todo hay algo muy importante, los espíritus no hablan con la boca, sino con la mente, con el espíritu. Y entonces los vamos a escuchar y ellos saben lo que estamos pensando. Y cuando nosotros les hacemos preguntas, pues a veces verbales, a veces mentales, ellos nos van a contestar, porque son inteligencias. El numeral 84. Admitamos ahora que por medio de una comprobación minuciosa se adquiera la certeza de que los ruidos o cualquier otro efecto son manifestaciones auténticas. ¿Será por eso racional que nos asustemos? No hay ningún peligro. Hemos dicho que el objeto de las manifestaciones físicas es llamar nuestra atención sobre algo y convencernos de la presencia de un poder superior al hombre. También dijimos que los espíritus elevados no se ocupan de este tipo de manifestaciones y que se sirven de los espíritus inferiores. Cuando hay una manifestación, nos da miedo. Nosotros como espíritas debemos ir abriendo el espectro de tener la facilidad de tener comunicaciones, porque estamos rodeados de seres. Aquí alrededor mío hay todos esos seres que me están ayudando, acompañando, ustedes también. Entonces no hay ningún peligro. Ellos se quieren comunicar por algo. Hemos estado cometiendo errores, hemos estado metiendo la pata y entonces nos van a decir, o a nivel físico, se me corre una silla, se me corre un algo, o se me cae, esto que se cayó no es como normal. Entonces hay un llamado de atención. Aquí es importante esta parte que está aquí a la parte inferior. Dice, también dijimos que los espíritus elevados no se ocupan de estas clases de manifestaciones. Simplemente cuando ellos nos quieren mandar un mensaje, envían a sus emisarios. A sus emisarios. Alguien me dijo una vez ahí en la comunidad, estuve hablando con la Santísima Trinidad. Ups, bárbaro. Bueno, pues uno tiene que hacer un análisis muy concienzudo y muy minucioso de qué es lo que estamos viendo o escuchando o sintiendo. Porque a través de nuestros sentidos, ellos se nos van a manifestar. Aquí hay una experiencia, y ustedes la conocen muy bien, la experiencia de nuestro hermano Allan Kardec, cuando iniciaba en estos procesos, ¿no? Estaba en esta decodificación, cuando empezó, no sé si ustedes lo leyeron, no lo traje completo aquí porque es muy extenso. Dice que 4 horas consecutivas estuvo escuchando el golpeteo, y entonces él buscó a un medio, un amigo que era escribiente, y le dijo que era lo que pasaba, que ya ustedes escucharon todo esto. Es simplemente las señales. Debemos estar siempre atentos que las personas en algún momento nos van, o estos seres nos van a transmitir, porque nos aman, de verdad que nos aman. No es que a no ser que nosotros seamos perversos, entonces vienen venganzas del mundo espiritual, pero generalmente son seres que nos aman y que nos expresan, que nos quieren guiar, que nos quieren orientar. Aquí traigo a colación una vez, cuando tuve el accidente hace 4 años en la rodilla,
por estar corriendo como un loco y al ver un programa, y subí a la estación, las escaleras de Transmilenio para venirme, y había dos opciones de ir, una por las escaleras y otra por la rampa. Yo escuché clarito, como si me estuviesen hablando por la rampa, y yo le contesté, no sé a quién, ya sabemos a quién, no, por las escaleras es más rápido, y más rápido 2 escalones y me fui a botes, me rompí la ceja y me molesté, me fregué en los meniscos de la pierna izquierda, y desde ese entonces ando con bastón. Al día siguiente el hermano Martín me dice, ¿para qué nos dicen que les ayudemos si cuando lo hacemos no nos escuchan? Puntos suspensivos. Entonces, todas estas comunicaciones que se pueden generar en cualquier espacio. Generalmente dicen que en donde se más escucha es en las casas viejas, y mentiras en todas partes. Hugo ha tenido la experiencia, por eso el hermano Felipe envía algo que se llama los desconjuros, y él ha tenido la experiencia de ir a casas lujosas, casas elegantes, otras no tanto. Hay de todo, ¿verdad, hermano Hugo? Entonces, en alguna de esas casas se manifiestan cosas. ¿Por qué el hermano Felipe anda a esos desconjuros? Más adelante lo vamos a ver. Elianita. Las manifestaciones espontáneas no siempre se limitan a ruidos y golpes, sino que algunas veces degeneran en un verdadero alboroto y en perturbación. Muebles y objetos diversos son derivados, proyectiles de todo tipo son arrojados desde afuera hacia adentro. Puertas y ventanas son abiertas y cerradas por manos invisibles. Los vidrios de las ventanas son quebrados y todo eso no puede ser atribuido a una ilusión. Muchas veces el desorden es real, pero en otras ocasiones solo es aparente. Debemos señalar que las personas que disponen de un medio regular y fácil de comunicación con los espíritus solo muy raramente presencian manifestaciones de ese género, lo que es comprensible. Sí, aquí hay algo importante. Eso es lo que habla de las varaundas, el desorden. Se ha presentado esa situación. En todas las ocasiones que se presenta, varias ocasiones ha ido pacientes a la comunidad que dicen, mire, yo sé que me elevan los platos, que me rompen los platos, que las puertas de los closets se abren, se cierran, que me quitan las cobijas. Es un llamado de atención que se está presentando de los espíritus que nos están tratando de comunicarse con nosotros. Hay otros que nos atacan porque les encanta el desorden, les gusta que uno se asuste, se angustie, se desespere. Esa es la situación que a veces uno tiene que analizar. No es ninguna ilusión, como lo dice aquí, es algo muy real, que puede generar situaciones de espanto, de cuidado, porque nosotros vamos al psiquiatra, porque eso es enfermedad, pues empiezan a darnos tranquilizantes, nos llevan al manicomio, nos llevan a sitios que no son como muy, no es lo correcto. Entonces, por eso debemos analizar muy bien esto. Debemos señalar que las personas que disponen de un medio regular y fácil de comunicación con los espíritus solo muy raramente presencian manifestaciones de ese género, lo que es comprensible. ¿Por qué? Porque ya sabemos que existen los espíritus. Entonces ellos no necesitan de estarse manifestando. Ustedes van a tener la oportunidad de pronto cuando desarrollen esa mediunidad que tienen, porque todos son medios. Van a escuchar, van a sentir voces, les van a tocar el hombro, les van a recibir los mensajes común y corriente. Por eso es que es importante estudiar. Todo Carlos, señor. espérame. Sí, señor. Discúlpeme si de pronto se me corta porque ahora me está molestando el internet también acá. Pero quería comentarle con respecto a esa última partecita que usted está diciendo. Sí, claro. Digamos que quienes de pronto tenemos un poco más contacto con el mundo espiritual, por el hecho de estar en la comunidad y todo eso, pues precisamente es por esa misma razón que los espíritus no requieren de hacerse llamar la atención por medio de ruidos o golpes o cualquier otra situación, porque pues saben que de todas maneras, por ejemplo, lo que usted mismo contaba, que el hermano Martín le dijo cuando se cayó, ¿no? Sí. El hecho de saber que pues si necesitamos que nos digan algo, pues ahí van a estar cerca de nosotros para comentarnos.
Entonces, cuando se presentan estas manifestaciones espontáneas, precisamente en las casas, pues normalmente es en personas que no conocen nada del tema del espiritismo, ¿no? La doctrina espírita. Y entonces, pues esa es una forma primero de ellos hacerse notar que sí existen, que hay vida más allá de la vida, y fuera de eso, pues porque de pronto tienen algún mensaje, ¿no? Hay diferentes razones por las cuales ellos se manifiestan, porque también puede ser por una venganza, ¿no? A veces nosotros creemos que lo que llamamos enemigos solamente son aquí en la tierra, y resulta que esas enemistades, cuando no las logramos remediar, no logramos conciliar con esas personas, esas enemistades van a ir más allá de la muerte, ¿no? Como decimos normalmente. Y entonces ya estos espíritus, pues obviamente ya liberados de una materia, van a querer venir a quererse vengar de nosotros, de cosas que hayamos podido hacer o en esta última encarnación o en encarnaciones anteriores, ¿no? Porque no sabemos de cuándo puede venir esa enemistad con ellos, ¿no? Aló, qué pena con ustedes. Siga, Carlos, sí, siga. Bueno, entonces vamos al 88. Las manifestaciones de este género no son raras ni nuevas, y hay pocas crónicas locales que no contemplen alguna anécdota de esa naturaleza. No hay duda de que el miedo ha exagerado muchas veces algunos hechos que al pasar de boca en boca alcanzaron proporciones extraordinariamente ridículas, casos del diablo. El medio más seguro de prevenir los inconvenientes que pudieran generar, ya que no es posible impedir que ocurran, consiste en dar a conocer la verdad. En la revista Espírita puede leerse la narración de numerosos hechos auténticos de este género. Allí hay numerosos ejemplos de manifestaciones. Sí, generalmente con lo que él le decía nos asusta. Imagínese que tú estás dormido y te empiezan a correr las cobijas, o empiezas a ver que la cortina se mueve. Entonces eso generalmente asusta, pero no tiene por qué, porque esos seres nos quieren hacer una llamada de atención, un algo. Y si tú cierras los ojos, se lo puedo asegurar, y puedes recibir ese mensaje. Necesito una ayuda. Por eso es importante en las reuniones algún día, yo ruego a Dios para que eso se dé, porque es que la Ouija, a mí me encanta la Ouija, porque allí llegan seres que necesitan mucha ayuda, y es una forma importante para poder recibir esos mensajes, seres que necesitan ayuda, mientras llega algún medium que es de escritura, ¿no? Psicográfico, fantástico, porque la idea es por ese lado, por el lado de la escritura. Pero si no se da, por el lado de la Ouija. Se han recibido muchos mensajes, pero no tiene por qué darnos miedo. Debemos estar tranquilos porque del mundo espiritual nos están asistiendo siempre. Tenemos estos fenómenos que se nos presentan, estos casos. Entonces ya ustedes lo vieron allá en el libro, lo pudieron leer, estos fenómenos interesantes. Los vamos a encontrar en la revista Espírita. Leamos. Hugo, ¿me ayudas con este, por favor, mientras tanto? Bueno, vamos a ver porque vuelvo y le digo, me está molestando el internet bastante. Dice, los hechos de esta naturaleza suelen tener el carácter de una verdadera persecución. Conocemos a 6 hermanas que vivían juntas y que todas las mañanas durante varios años encontraban sus ropas desparramadas por la casa, ocultas hasta en los techos, desgarradas y cortadas en pedazos, por más que tomaran la precaución de guardarlas bajo llave, y muchos ataques a personas que no se atreven a contar para no hacer el ridículo. Bueno, en esta parte me hace acordar siempre una anécdota que contaba el hermano José Manuel, alguna vez que tuvieron que ir a hacer el desconjuro de una finca. Usted ya contaba, Carlos, que el hermano Felipe ordena hacer los desconjuros a casas, a negocios, a fincas en general, porque ve que hay muchas energías densas y pesadas. ¿Qué son esas energías densas y pesadas? Pues que hay muchos espíritus allí rondando, merodeando. La mayoría de las veces, pues obviamente, culpa de las mismas personas que allí habitan, ¿no? Que son las que se encargan de atraerlos, de pronto con actitudes, comportamientos, con el mismo pensamiento, ¿no? Y entonces, pues la idea con estos tratamientos es alejar esas entidades de esos sitios. Entonces, alguna vez que el hermano José Manuel tuvo que ir a una finca, que de hecho ya le había advertido al hermano Felipe que era bastante pesado ese tratamiento, que debía ir acompañado, y así lo hizo, eso fue por allá en Santander, si no estoy mal,
Resulta que cuando iban llegando ya a la entrada de la finca, empezaron a tirarles piedras de todas partes. Y ellos empezaron a ver si era que habían personas por ahí de pronto que estaban molestando y se dieron cuenta que no, que las piedras salían del aire, o sea, no se veían de dónde salían esas piedras, precisamente para sacarlos, querer sacarlos corriendo de allí, que obviamente pues ellos no llegaron a hacer pues ese tratamiento, ¿no? Sí. Sí, y tú tienes esa, porque es que tú eres el guerrero, tú eres el que estás al frente de esos tratamientos y eres testigo fiel de todas esas cosas que se ha experimentado, ¿no? ¿Has sentido, cuéntanos, has sentido cosas extrañas ahí cuando vas a hacer esos tratamientos? Sí, claro, sí, señor, sí, siempre se siente la energía densa, pesada en las casas, ¿no? Hay casas donde me toca salir a tomarme una aspirina del dolor de cabeza porque es pesado el ambiente, ¿no? Pero tanto como que de pronto me hayan hecho eso, como le contaba la experiencia del hermano Josanel, no, no, que me hayan tirado cosas o me hayan estropeado, no. Más bien de pronto a la persona con la que estoy haciendo el tratamiento me toca estar pendiente también de esa persona porque pues a veces sí tratan de molestarlas, ¿no? Recordemos que para que esas manifestaciones se den en una casa es porque hay alguien allí que se presta como medium sin saberlo Sí, para eso. Entonces obviamente que si de pronto con la persona con la que estoy haciendo el tratamiento precisamente es la indicada para ello, pues va a percibir y a sentir muchas cosas, ¿no? sí, qué bien. Esto es muy práctico, fantástico. 90. ¿Leo yo o lee Eliana? Elianita, por favor. Vale. Los espíritus superiores, del mismo modo que entre nosotros los hombres rectos y serios, no se entretienen haciendo alboroto. Muchas veces hemos evocado a los espíritus golpeadores para preguntarles por qué motivo perturban así la tranquilidad de las personas. La mayoría de ellos no tiene otro objetivo más que divertirse. Son espíritus frívolos más que malos. Sí, les gusta la diversión. Es eso. Es como cuando uno le gusta, ahora a uno de encarnado le gusta hacerle la broma a los otros amigos. No es que seamos malos, no, no, no. Es que son bromistas. A mí me amarraban siempre los zapatos a las sillas en el colegio y cuando me llamaban a la elección me paraba y ¡pum! Allá caía. No era que fueran malos, no, no, no. Es que les gusta hacer las piruetas, ¿no? Y eso causa risa y ellos les encanta hacer piruetas. También en ocasiones. También en ocasiones hacen todo eso por venganza, como Ojo con esto, tendremos ojo con esto. oportunidad de ver. Siga. En algunos casos su intención es más loable. Quieren llamar la atención de ciertas personas y establecer comunicación con ellas, ya sea para hacerles una advertencia útil o bien para solicitarles algo para sí mismos. Hemos visto muchos espíritus que piden plegarias o que solicitan el cumplimiento en su nombre de votos que no pudieron llevar a efecto. Otros desean, en interés de su propio descanso, reparar una mala acción que cometieron cuando estaban vivos. En general, es un error que les tengamos miedo. La presencia de esos espíritus puede ser molesta, pero no peligrosa. Correcto. Es importante nosotros como espíritas hacer, cuando nos cuenten cosas, tranquilizar a las personas. Y no tenga miedo. Es como, dice por ahí, téngale miedo a los espíritus. No, téngale miedo más bien a los vivos, que son los que son más malvados. A veces, pues no encontré una gráfica más elegante, pero es que ellos necesitan, hay en el mundo espiritual muchos seres que sufren muchísimo, tienen tantas perturbaciones porque cometieron errores en las comunicaciones que a veces tenemos o que se tienen en los reconcilios, ¿verdad, Hugo? Se presentan situaciones de mucha desesperación, me cuentan, porque desafortunadamente yo no he asistido a ninguno. Me cuentan que se sufren mucho estos espíritus, lloran, hay bienes que vienen con mucha rabia, hay otros que, bueno, hay muchas situaciones, entonces nosotros como espíritas debemos estar listos a servir, a ayudar, por eso mi oración al comienzo, que nos enseñemos a amar a los que más necesitan, hay muchas necesidades en el mundo espiritual y ninguno quiere hacernos daño. Adelante. Si todos tomaran la sabia decisión de reírse de sus travesuras, esos espíritus acabarían por cansarse y quedarse tranquilos.
Conocemos a alguien que lejos de irritarse los incitaba, desafiándolos a que hicieran tal o cual cosa, de modo que al cabo de pocos días no regresaron más. Con todo, como ya hemos manifestado, algunos espíritus proceden de esa manera por motivos menos frívolos. Por eso es siempre útil enterarse de lo que quieren. La mejor manera de informarnos a este respecto consiste en que evoquemos al espíritu por medio de un buen medium escribiente. Si nos piden algo, podemos tener la certeza de que no reiterarán sus visitas una vez que hayamos satisfecho sus deseos. Por sus respuestas veremos de inmediato con quién estamos tratando y haremos en consecuencia. Cualquiera que sea el caso, la plegaria siempre da buenos resultados. Sí, eso es lo que ha sucedido. Vienen a manifestarse por algo, hay algo. Nosotros tenemos que ser pacientes, tranquilos, no irritarnos, tomar las cosas con calma. Sentimos ese roce, sentimos esa presencia, preguntémosle. Y si no tenemos la facultad, busquemos un medio en escribiente o simplemente a lo que se hace la realidad. Hay varias personas que llegan a preguntar ahí a la comunidad. Mire que estoy, o sea, el hermano Felipe manda misa, ¿cierto, Hugo? ¿Por qué? Porque estos espíritus están sufriendo mucho. Entonces, él se encarga de que oremos por ellos. Hay muchas situaciones en el mundo espiritual que necesitan de esos mediums que nos permitan ese desahogo, esa tranquilidad, porque hay mucho sufrimiento en el mundo espiritual, precisamente porque fuimos necios, tercos, que no quisimos cambiar cuando nos dijeron, ya desencarnados, estamos varados. Bueno, algo que es muy importante también hay que aclarar es que sí, usted lo decía que a veces las personas van allá a la comunidad pues a querer preguntar sobre algo que les está sucediendo, ¿no es cierto? Sí. Normalmente esa clase de consultas pues se hacen con el hermano Martín, ¿no? Hermano Martín, que es el espíritu de más alta luz que asiste a la casa. A veces van con la idea de pronto de querer que se puedan manifestar con el espíritu que les está haciendo estas cosas, ¿no? O sea, las que están produciendo los ruidos y los golpes. Pero también debemos aclarar que no todos esta clase de espíritus pueden de pronto venir a manifestarse, no lo van a poder hacer. Eso es igual como cuando yo quiero saber cómo está mi papá o mi mamá que ya fallecieron, ¿sí? Pues el hermano Martín me va a poder indicar cómo están ellos en el mundo espiritual, qué necesitan, pero no quiere decir que de pronto yo voy a tener la posibilidad de que mi papá venga en la materia de tal hermano, de tal medium, y me hable, porque no siempre van a tener el permiso para hacerlo. Correcto. No siempre va a pasar eso. ¿Mm? Sí. Ok, muy bien. 91. Elianita, por favor. Eliana. Viviana, ¿me ayudas? Eliana se nos fue. Dice que aunque llevados a cabo por espíritus inferiores, esos fenómenos son provocados a menudo por espíritus de un orden más elevado, con el fin de demostrar la existencia de seres incorporales, así como de un poder superior al del hombre. No obstante, cuando los objetos son desparramados por todas partes o arrojados a la cabeza de alguien, solo una imaginación muy complaciente podría creer que esas cosas son reales cuando se supone que no lo son. Desde que se nota un efecto cualquiera, este tiene necesariamente una causa. ¿Qué seres misteriosos son esos? Esos estudios nos enseñan también a distinguir lo que es real, falso o exagerado en los fenómenos que no comprendemos. Ajá. Sí, es importante esto tener en cuenta porque la existencia de seres que vienen a hacer el desorden, a veces quieren divertirse, pero muchas veces hay algunos envíos por espíritus superiores a mensaje, como cuando usted dice, bueno, necesito que el mensajero me lleve este tal papel, este elemento a tal persona. No lo llevo personalmente, entonces, porque tengo muchas cosas que hacer, entonces le envío a mi emisario. Pero cuando se generan estas situaciones bruscas de golpes, de que nos despeinan, que nos ponen zancadilla, que nos tira, son espíritus que se encantan de vernos sufrir, digámoslo así. Por eso dice la pregunta, ¿qué seres misteriosos son esos?
pues simplemente son espíritus. Se han presentado estos desórdenes, Una vez me dijo una señora ahí, yo no sé qué está pasando en mi casa, mira, encontré mi casa toda alborotada, yo no sé, yo le echo la culpa que fue mi nieto. ¿Y cuántos años tiene su nieto? Tiene 5 añitos, no, yo creo que este desorden lo haga un nieto de 5 añitos. Entonces hay entidades que se quieren comunicar, o por una necesidad, o por otro concepto que hay aquí, que es una venganza. Se generan esos procesos en el mundo espiritual. 92. ¿Ya llegó Elianita? Sí, señor. La explicación que se ha dado acerca del movimiento de los cuerpos inertes se aplica naturalmente a todos los efectos espontáneos que acabamos de considerar. Podríamos preguntar dónde está el medium en esa circunstancia. Los espíritus nos han dicho que en ese caso siempre hay alguien cuyo poder se ejerce sin que lo sepa. Casi siempre tienen lugar en casas habitadas y debido a la presencia de ciertas personas que sin quererlo ejercen una influencia. Esas personas son auténticos mediums que ignoran sus facultades, a quienes denominamos por esta razón mediums naturales. Siempre que hay una manifestación de estas, se necesita de un medio. Acordémonos de la charla anterior que nosotros veíamos, que el espíritu toma la energía universal y la une con la energía animalizada y se puede generar el efecto. El perispíritu es muy, Hugo nos ha insistido muchísimo, el perispíritu es la comunicación del espíritu. Allí, la unión de esos dos, entonces puede que se esté generando el fenómeno aquí en la casa, pero aquí no hay medio, pero en la casa vecina sí está el medio, entonces el espíritu utiliza esa energía animalizada de esa persona para generar el efecto. La intervención voluntaria o involuntaria de una persona dotada de una aptitud especial para producir esos fenómenos parece ser necesaria en la mayoría de los casos, si bien existen aquellos en los que el espíritu parece actuar por sí solo. Con todo, incluso en esos casos, él podría tomar el fluido animalizado de una persona que estuviera en otra parte, sin que se halle presente en el lugar del fenómeno. Si esa persona aparece en forma inesperada, el espíritu se servirá de ella. También es posible que solo se le permita hacerlo dentro de ciertos límites, útiles como medio de convicción o bien como prueba para las personas que es objeto de esas acciones. Eso es lo que yo les decía ahora. Simplemente el espíritu necesita dar una comunicación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces utiliza, bueno, aquí va pasando una persona o está el vendedor ambulante aquí y ese es un buen medio y no lo sabe. Es un medio natural. Hugo nos hablaba en una charla anterior de lo que son los medios naturales. Y ese espíritu se va a utilizar esa energía animalizada que tiene él, la une a la energía universal y genera el efecto. ¿Por qué? Porque necesita comunicarse, necesita decir algo, necesita hacer un llamado de atención. Entonces, por eso viene la comunicación del mundo espiritual. Hay momentos en que los espíritus son permitidos hacer esas comunicaciones, hay momentos que no lo pueden hacer. Todos estos desórdenes los pueden causar. 94. Al respecto, solo citaremos el diálogo provocado a raíz de los hechos ocurridos en junio de 1860, en la Rue des Noyers, en París. Los detalles se encuentran registrados en la revista Espírita de agosto de ese mismo año. 1. A San Luis. ¿Tendríais la bondad de decirnos si son reales los hechos que según dicen han ocurrido en la Rue des Noyers? En cuanto a que sean posibles, no tenemos duda. Esas manifestaciones son provocadas por un espíritu que se divierte un poco a costa de los habitantes del lugar. ¿Crees que sería útil que evocáramos a ese espíritu para pedirle algunas explicaciones? Evocadlo, si así lo queréis, pero es un espíritu inferior que solo os dará respuestas muy insignificantes. Bueno, tomé estos dos numerales de esa comunicación. Ustedes ya la leyeron completa. Simplemente los espíritus, hay algunos que les gusta divertirse.
y botan piedras y les gusta formar el desorden, ¿verdad? Les comentaba yo en una charla anterior de un caso que se presentó, tendría como unos 10 años, estaba en el colegio, y se presentó que botaban piedras del piso y se veían cómo salían las piedras y nadie las cogía, y bueno, algunos sería el medium por allí, ¿verdad? Defectos físicos, y se generaba eso. ¿Y qué pasaba? Que esa persona, ese era un restaurante, y resulta que esa persona estaba haciendo lo que no debería hacer, y era ese espíritu que le estaba botando piedra para que cambiara. Entonces son situaciones. Ahora, estaba divirtiéndose, ¿qué puede hacer? Lo dice aquí, le pueden evocar, pero es un espíritu que no va a dar mayor explicación, simplemente se está divirtiendo. Aquí viene un diálogo, el diálogo sí lo evocaron, y aquí viene un diálogo, ustedes lo leyeron también, es muy interesante. Esto es fascinante, poder dialogar, poder llamarlos, porque a uno le ayuda muchísimo. Mire lo que dice el espíritu. Diálogo con el espíritu perturbador de la Rue des Noyers. Evocación. ¿Por qué me llamáis? ¿Queréis pedradas? En ese caso sería un sálvese quien pueda, pese a vuestro aire de valentía. ¿Actuabas con un propósito hostil? Yo no tenía ningún propósito hostil, pero los hombres que se adueñan de todo sabrán aprovecharse de lo sucedido. Dices que no tenías un propósito hostil, sin embargo, has roto todos los vidrios de la casa y así causaste un perjuicio real. Es un detalle. ¿Cuál era tu nombre cuando vivías? Janet. Muy bien, Janet. Vamos a orar por ti. Dinos si nuestra vocación te dio placer o te contrarió. Más bien placer, porque sois buenos muchachos, alegres, aunque un tanto austeros. Lo mismo da, me habéis escuchado, estoy contento. ¿Ven la manifestación? ¿Ven la situación al final? Es importante dialogar con ellos. Que inicialmente se genera un desorden impresionante. Imagínense, ven que rompen los vidrios, que acaban con todo, y hasta que la cura es esa. Pues es un espíritu que se goza, se goza. Más adelante, al final él está diciendo que él era un personaje que le gustaba divertirse y todas estas cosas, entonces que le hacían maldades también, entonces él también las hacía. Son las personas que les gusta divertirse, aunque causan estragos. Rompen, acaban, desestabilizan la parte emocional y sobre todo los daños que hay que pagar. El espíritu no paga. Esta observación es muy importante. Observación. Esta pregunta fue motivada por la naturaleza de algunas respuestas que parecen exceder el alcance del espíritu tanto por el contenido de las ideas como por la forma del lenguaje. No hay nada de asombro en el hecho de que haya sido auxiliado por un espíritu más esclarecido que quiso aprovechar la oportunidad para instruirnos. Este es un hecho muy común, pero lo que constituye una particularidad notable en esta circunstancia es que la influencia del otro espíritu se hizo sentir en la escritura misma. La letra de las respuestas en que él intervino es más regular y más fluida. Hubo como una ayuda del mundo superior para poderlo ayudar a él, porque es que no podía estar toda la vida haciendo maldades. Entonces es importante que se generara esa comunicación para que él se fuera concientizando de que estaba haciendo mal. Porque otra vez, a mí me parece como lo mismo, cualquier cosa, pero esa comunicación sirvió, este espíritu lo llevó a que se generara esa comunicación para poderlo ayudar, poderlo asistir, sin obligarlo. Aquí viene una parte que es muy importante en este capítulo, que es el fenómeno de los aportes. El numeral 96 nos dice: este fenómeno no difiere de lo que acabamos de mencionar, excepto por la intervención benévola del espíritu que lo produce, por la naturaleza de los objetos de que éste se sirve, casi siempre atractivos, y por la manera suave e incluso delicada mediante la cual son aportados. Consiste en el aporte espontáneo de objetos que no existen en el lugar donde están los observadores. Casi siempre se trata de flores, a veces frutos,
confituras, joyas, etc. ¿Qué son los aportes? Son apariciones. Se aparecen cosas que no estaban en el lugar o se desaparecen cosas. ¿Por qué? Díganos para comenzar que este fenómeno es uno de los que más se presenta a la imitación y por consiguiente debemos estar prevenidos contra la superchería. Sabemos hasta dónde puede llegar el arte de la prestidigitación en lo relativo a experiencias de este género. La mejor de todas las garantías se encuentra en primer lugar en el carácter, en la honestidad notoria, en el absoluto desinterés de la persona que obtiene esos efectos. En segundo lugar, en el análisis atento de todas las circunstancias en que los hechos se producen, en el conocimiento esclarecido del espiritismo, el único que permitirá descubrir todo aquello que sea sospechoso. Aquí nos habla de la prestidigitación. Acordémonos cuando vamos a un acto de circo, que hacen aparecer flores, hacen aparecer conejos, hacen aparecer pájaros. Todas esas situaciones podíamos hacer un aporte, pero nos dicen, ojo, porque pueden estar siendo presa de prestidigitadores, de engañadores, embaucadores, y nos hacen ver cosas que son traídas. ¿Cómo? Con trucos. Bueno, en la parte mediúmnica es un fenómeno fantástico, fabuloso. Es muy escaso este fenómeno. Es muy raro, digámoslo así. Dice aquí en el último final, en el conocimiento esclarecido del espiritismo, el único que permitirá descubrir todo aquello que sea sospechoso. Es a la luz del espiritismo que vamos a poder entender qué es lo que está pasando aquí en el fenómeno de aportes. Carlos, señor. Algo muy importante en esa parte es que precisamente debemos entender que los espíritus no es que estén a merced de nosotros o que sean esclavos de nosotros, ¿no? Porque precisamente cuando hay personas que van a utilizar esto como dice usted, como arte de magia, como llamando la atención de muchos otros asistentes para que vayan a su show y a su espectáculo, porque voy a hacer que se aparezca tal cosa o que suceda tal otra, pretendiendo que los espíritus están a su merced, pues ahí es donde presente se puede prestar para charlatanería y truanería, ¿no? Sí, que es solamente una mentira. No, los sí. espíritus nunca van a estar al servicio de nosotros. Por eso precisamente se da de que Él quiera manifestarse, primero la voluntad de Dios de que permita esa licencia de que el Espíritu se manifieste, en segundo lugar que el Espíritu se quiera manifestar y en tercer lugar obviamente que haya el medium que preste su energía para que así combinada con la del Espíritu pues se pueda manifestar, pero los espíritus nunca están a merced de nosotros. Por eso, por ejemplo, lo que sucede en la comunidad, pues para llevarlo a otro lado, de que siempre haya un horario fijo en el que se va a invocar a los espíritus para las consultas y no por el contrario como sucede en muchos otros sitios en donde a la hora que quiera ir la persona a consultar, pues está listo el medium para recibir al espíritu. Ahí es donde se puede prestar mucho para engaño, ¿no? Sí, cierto, claro. Muy bien, continuemos. La teoría del fenómeno de aportes y de las manifestaciones físicas en general se encuentra resumida de manera notable en la disertación siguiente realizada por un espíritu cuyas comunicaciones poseen un sello irrefutable de profundidad y de lógica. Se da a conocer con el nombre de Erasto, discípulo de San Pablo y como espíritu protector del medium que le sirvió de intérprete. Para la obtención de fenómenos de ese orden hace falta necesariamente que se disponga de mediums a los que llamaré sensitivos, es decir, dotados en el más alto grado de las facultades mediumnímicas de expansión y de penetrabilidad. Las naturalezas impresionables, las personas cuyos nervios vibran ante el menor sentimiento, ante la más insignificante sensación, y a las que la influencia moral o física interna o externa sensibiliza, son sujetos muy aptos para convertirse en excelentes mediums para los efectos físicos de tangibilidad y de aportes. Aquí hay un medium, una nueva mediunidad, si la ven, le llaman sensitivos.
Los medios sensitivos, los que tienen un alto sentido de vibración, son seres que son muy susceptibles. Entonces el espíritu utiliza esta energía de este medium para poder generar esos fenómenos de aporte. No se puede hacer como lo hacemos nosotros en la mesa giratoria. Acuérdense que en la mesa giratoria nos unimos varios, ¿no? Unimos las energías y ahí vamos a hacer que... No, aquí no se puede hacer eso, porque el espíritu solamente utiliza una energía, que es esta, exclusiva, específica y clara. Es muy difícil conseguir un medium sensitivo. Además, esos fenómenos son de tal naturaleza que así como no todos los mediums son aptos para producirlos, tampoco todos los espíritus pueden lograrlos. En efecto, es preciso que entre el espíritu y el medium influido exista cierta afinidad, cierta analogía en una palabra, cierta semejanza que permita que la parte expansible del fluido periespírico del encarnado se mezcle, se una, se combine con el fluido del espíritu que quiere hacer un aporte. Aquí es importante la afinidad. Hablábamos de afinidad. Hay algunos espíritus que son afines a nosotros. Le llamamos espíritus guías, espíritus protectores. Ellos están con nosotros porque son afines a nosotros. Incluso en algunos momentos les es permitido a ellos darnos advertencias. Ahora, en estos fenómenos de aporte, la energía tiene que ser en equilibrio, como 5 con 5, 10 con 10, más o menos así es la idea, ¿no? Una armonización. Como nosotros hacemos, vamos a hacer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es en este momento, el pase espiritual. El pase espiritual es para armonizar, es para ayudar a esa persona. Entonces vamos a transmitir una energía para poder armonizar, tranquilizar. Eso vamos a dar una energía de afinidad. En resumen, los hechos de tangibilidad son frecuentes. En cambio, los hechos de aporte son rarísimos, porque las condiciones que se requieren para la producción de esos últimos son muy difíciles. Por consiguiente, ningún medium puede decir que a tal hora o en tal momento obtendrá un aporte, pues muchas veces el espíritu mismo se encuentra impedido de hacerlo. Debo añadir que esos fenómenos son doblemente difíciles en público porque ahí se encuentran casi siempre elementos energéticamente refractarios que paralizan los esfuerzos del espíritu y con mayor razón la acción del medium. Recordad, espíritas, que así como es absurdo rechazar sistemáticamente todos los fenómenos de ultratumba, tampoco es prudente aceptarlos ciegamente. Cuando un fenómeno de tangibilidad, de aparición, de visibilidad o de aporte se manifiesta extemporáneamente y de modo instantáneo, aceptarlo. Con todo, nunca será demasiado repetiros que no aceptéis nada ciegas. El análisis es importante. Esta partecita fue resumida porque es que aquí este fenómeno nos muestra, incluso le van a hacer unas preguntas a un espíritu que si puede traer cosas de otros lados. Ustedes leyeron eso es muy interesante, esta parte de los aportes. Someted cada hecho. Este es un análisis para nosotros como medios. Someted cada hecho a un examen minucioso, profundo y severo, pues creedlo, el espiritismo, tan rico en fenómenos sublimes y grandiosos, no tiene nada para ganar con esas insignificantes manifestaciones que pueden ser imitadas por los prestidigitadores hábiles. Me diréis, por cierto, que esos fenómenos son útiles para convencer a los incrédulos, pero sabed que si no dispusierais de otros medios de convicción, hoy no contaríais ni con la 100ª parte de los espíritus que existen. Con todo, nunca será demasiado repetirlos que no aceptéis nada ciegas. Someted cada hecho a un examen minucioso, profundo y severo,
Pues creedlo, el espiritismo tan rico en fenómenos sublimes y grandiosos no tiene nada para ganar con esas insignificantes manifestaciones que pueden ser imitadas por los prestidigitadores hábiles. Hablad al corazón, pues por ahí lograréis el mayor número de conversaciones serias. Hablar del corazón quiere decir análisis. Miremos, no comamos derecho. Don José Manuel me decía, ahorita me estoy recordando, hay que utilizar la lógica, mijo. La lógica, sí, señor. Yo siempre le hacía preguntas. Entonces él me llevaba a razonar, e investigar. Esto es importante, se van a presentar muchas cosas. Hay que ser, hay que utilizar, pasar todo, dice el libro, pasarlo todo por el tamiz de la razón. Hay que analizarlo todo, por eso el espiritismo científico. ...99... El fenómeno de aportes presenta una particularidad bastante singular. Algunos mediums lo obtienen en estado sonámbulico, lo que se explica fácilmente. En el sonámbulo hay un desprendimiento natural, una especie de aislamiento del espíritu y del periespíritu, aislamiento que debe facilitar la combinación de los fluidos necesarios. La comparación misma de esas dos inteligencias constituye un estudio instructivo, porque demuestra que no basta con ser espíritu para comprenderlo todo. Comunicación con el espíritu. Acordemos, Podría ser, vamos a hacer aquí hubo una comunicación y viene con el espíritu de quién. ¿Quién es el espíritu de quién? De San Luis. Entonces vamos a hacer, aquí hay una comunicación. ¿Qué dice? ¿podrías decirnos, por favor, por qué los aportes que tú haces solo se producen durante el sueño magnético del medium? Eso depende de la naturaleza del medium. Los hechos que produzco cuando mi medium no está dormido, podría producirlos también con otro medium en estado de vigilia. Porque son mediums, ¿qué? A ver la pregunta, ¿quién me la quiere contestar? ¿Son mediums qué? ¿Sensitivos? Sensitivos, ojo con eso. Eso puede ser pregunta de examen, ¿no? Aquí terminamos. Bueno, ¿me están viendo ahora sí? Ahora sí me perdí. Sí, pero me desapareció, me desapareció, me volvió invisible, madre santísima, que tengo problemas con el sistema. Bueno, entonces miremos algo importante y es que tenemos que tener en cuenta que esto no es de miedo, no es de asustarse por X, Y o manifestación. Simplemente hay entidades que necesitan. En el mundo espiritual hay mucha necesidad y ustedes pueden ser grandes medios para ayudar a los demás. Esa es la idea, servir a los demás. Espíritus encarnados o desencarnados. Más adelante van ustedes a descubrir cuál es la mediunidad que ustedes tienen. De pronto pueden ser sensitivos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pregúnteme. Ahí, ¿cuál es? No te escucho. Activa el micrófono. Ajá. Sí. Espíritus. Acuérdese que hay una diferencia entre alma y espíritu. Ay, lo corché con el libro de los espíritus, oiga. Ajá.
Bueno, hay que ver algo muy importante aquí, es que si yo hago las cosas por cumplimiento, ojo, bueno, una vez hubo un detalle de una señora. Dice, este es el espíritu que me está haciendo daño. Y cogió el papelito y lo botó a la basura. Yo estaba de secretario en la materia del hermano María Clemencia. Y a ver, cuando uno ora o le ponen una misión, es una misión sin límite, óigame bien, que generalmente nos ponen 3 misas, 3 veladoras, eso es lo que mandan, ¿verdad? Pero ¿qué tal si tú vas mucho más allá de eso? Que si tú todas las noches oras por ese espíritu que le pidieron, porque ese espíritu de pronto tiene alguna afinidad contigo, por algo lo escogieron, ¿no? Nada es casual. Entonces, si tú oras por él, si tú le ayudas a dar un poco de luz, pues se va a volver en tu amigo de pronto, ¿no? Lo va a ayudar a evolucionar, a crecer. ¿Preguntas? Todo está entendido, bien. Entonces no les quito más tiempo. Yo tengo una pregunta. Pregunte. Sí. Lo que pasa es que, pues, leyendo el libro, hay como ustedes están diciendo, hay muchos espíritus que tienen muchos problemas, o bueno, necesitan nuestra ayuda. Entonces, en este momento, nosotros, ¿cómo les podemos ayudar? Allá abajito lo leía Elianita, hay una parte donde dice, la oración es Sí, la oración, pero ¿cómo? Sí, yo entendí que a través de la oración, pero ¿cómo hacerlo? ¿cómo? Una cosa es orar, otra cosa es rezar. Sí, Rezar es así es. Ajá. repetir, como ahorita escogemos el Padre nuestro, Dios te salve María, no. Orar es Sí, elevar tu pensamiento, tu corazón, tu esencia al sí. Todopoderoso, pidiendo por estos seres que están en sufrimiento, Bueno. por una persona que se ahorcó, por una persona que se suicidó, o una que se tiró a un carro, porque lo despichó un carro. Entonces, ay Señor, pido por este espíritu que debe estar en proceso de turbación, que es lo más lógico, ¿no? Entonces, es elevar nuestro pensamiento y nuestro corazón al Todopoderoso, que ellos escuchan, porque ellos, ellos ven lo que nosotros pensamos, ¿no? Sí, pero es que a veces uno no sabe el nombre de aquellos espíritus, No entonces. necesita decir el nombre, ellos saben a quién está dirigido. Ya, bueno, ¿Cómo listo. tú oras por uno sabiendo que hay millones que están necesitados de esa luz de tu corazón? Entonces tú irradias esa luz y a uno le toca ese pedacito. Bueno, Bueno, te alimentó con tu oración. bueno, gracias. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas del tema? ¿Nada? ¿De aportes? ¿De varaundas, de desorden? De pronto, sí, si me lo permiten un momentico, con respecto a la pregunta que hizo la hermana Elsa. La oración no solamente es la palabra que nosotros emitimos, como nosotros estamos encarnados ocupando un cuerpo físico, nosotros también generamos una atmósfera en la oración que a ellos les beneficia demasiado. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un apego a lo físico, a un proceso material. Entonces nuestra oración lo que hace es traerles a ellos un bien. No necesitamos saber quién es la persona, quién es el espíritu. Simplemente nuestra devoción por ayudar ya les está generando un beneficio. Sí, claro. Recordémonos algo importante, hoy lo veíamos, la afinidad. Ojo, cuando tú eres afín con el universo, no eres un ser apegado a la parte física, sino que eres abierto. Entonces esa energía va fluyendo y se va combinando con el fluido universal. Bueno, muchas gracias. Que pasen buena noche. Nos veremos en 8 días si Dios no dispone otra cosa. Gracias, Dios los bendiga. Elianita, gracias por Feliz noche, que estén bien todos. Gracias. Buenas noches para todos. hermano. Gracias. Buenas Bien, noches. gracias. Hasta mañana.